Entonces yo entiendo que entre vosotros habrán terapeutas, psicólogos, pero también entiendo que la mayoría a lo mejor no sabe muy bien de qué va el duelo. Pregunto, ¿alguien conoce las etapas del duelo? Sí. ¿Alguien conoce las etapas del duelo? A ver, levanten la mano, ¿quién las conoce? ¡Wow! Solo una persona o dos, o tres. Pues entonces tenemos que hacerlo con un nivel muy sencillo, para que sea de principiantes, ¿no? Pero bueno, igualmente es profundo y es útil. La idea es que los seres humanos tenemos que aprender a vivir y también tenemos que aprender a morir. Entonces, el tema del duelo y del perdón lo vamos a enmarcar dentro de todos los estudios que se están haciendo ya desde hace varias décadas para mejorar el acompañamiento a los que están enfermos o a los que van a morir. Y simplemente la idea es que acompañar es un arte. ¿Qué quiere decir que es un arte? Pues igual que una persona practica 10 años para tocar el piano o practica 20 años para ser un buen violinista, pues acompañar requiere de mucho trabajo interior y de mucho cultivo interior y de una parte técnica, una parte científica, una parte, digamos, estratégica, pero una parte también artística. Quiere decir que acompañar es un arte realmente y se tiene que desarrollar poco a poco. O sea, que no os desesperéis si me decís, es que yo no sé estar con un enfermo o yo no sé gestionar mi propio duelo. O es que acompañar el duelo es un arte, insisto. Cualquier violín, cualquier piano, cualquier guitarra, dicen los expertos, son unos 20 años para tener un dominio del instrumento. Entonces, ¿pretenderéis aprender un arte en una obra? No, ¿verdad? Entonces, paciencia y que sepamos que va poco a poco. Vamos, Juan Carlos. Entonces, voy a exponer algo que ya lo expuse en unas jornadas que hicimos de acompañamiento a la muerte y que tuve el honor de estar con la profesora Steinberg y con el doctor Alcina, que organizaron las jornadas, y lo que voy a exponer en parte es mío y parte de mi compañero, un especialista terapeuta también que se llama Matán, que le mando un abrazo, un saludo, si me está escuchando. Vamos para allá. En el marco de Serafis se hicieron estas jornadas y la idea es, lo mismo que tenemos una educación para vivir y todo el mundo recibe una educación cuando es un niño, va al colegio, va al instituto, al bachiller, la pregunta es, ¿nos enseñan a hacer el duelo? ¿Nos enseñan a perder cosas? ¿Nos enseñan a desprendernos de los seres queridos? ¿Nos enseñan a morir? La respuesta es no. Pero en la antigüedad tenéis que saber que había escuelas donde se enseñaba a vivir y a morir. ¿Qué escuelas eran esas? Las escuelas estoicas, la escuela budista, la escuela platónica. Allí se aprendía cómo vivir bien y cómo morir bien. Pero esas escuelas ya, digamos, desaparecieron y en este momento, esta escuela que tenemos sigue, se inspira ese modelo, porque las enseñanzas de la filosofía, de la sabiduría antigua, sirven para aplicarlas y no solo como algo teórico. Por eso la filosofía o la sabiduría, como la entendemos nosotros, es una práctica constante, es una forma de vida y, por lo tanto, una forma de muerte. Vale decir que cuando hablo de muerte me refiero a la muerte física o a la muerte simbólica. Por ejemplo, yo monto un restaurante con un socio, se hunde el restaurante, eso es una muerte simbólica, ¿vale? O sea que cuando digamos muerte, lo aplicamos a la muerte de un cuerpo físico, o a la muerte de un proyecto, o a la muerte de una pareja, la muerte de un matrimonio. Pero necesitamos herramientas y aprender a morir o a dejar morir las cosas. Entonces, vamos a hablar de la vida 1, de los cuidados paliativos, un poquito de la eutanasia y luego veremos las fases del duelo y el perdón. Lo que os decía, igual que necesitamos una educación para subir, necesitaríamos también una educación para bajar y una educación permanente en valores profundos, en valores físicos, valores emocionales, valores mentales, valores espirituales o valores morales.
Y esa educación, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, ya sabéis que brilla por su ausencia. Es decir, tenemos colegios, universidades, institutos, pero más bien es una educación racional, intelectual, pero pocas veces es una educación completa, una educación emocional, una educación moral, espiritual. Muchas veces esa educación se queda corta y es muy materialista y se enfoca a vivir aquí, a lograr éxitos aquí en la tierra, se enfoca a ser, digamos, próspero, a ser millonario, o se enfoca a ser una pieza del engranaje productivo, pero no se enfoca la educación desde niños a pasar por la tierra y seguir el viaje por el cosmos. Nunca se ha enfocado así, desgraciadamente, excepto en las escuelas antiguas y en las escuelas de misterios de la antigüedad, en la India, en Egipto, en Samotracia, etc. Vamos a ver que la vida, desde el punto de vista de la sabiduría profunda, la vida no para nunca, todo es vida. Hay vida en este plano físico con un envoltorio físico. Cuando el envoltorio se desprende, es como una chaqueta, como un jersey, y el ser sigue viviendo. Entonces el ejemplo que ponían los griegos en la antigua Grecia era el de un delfín. El delfín tú lo ves y luego no lo ves, pero no muere. Luego lo ves y luego no lo ves. Entonces el delfín se utilizaba como símbolo de Dionisos. Dionisos era el dios de la vida sin fin, de la vida verde, de la vida renaciente, de la vida sin fin y de la vida manifestada. Bien, vamos. Tenemos ejemplos de especialistas en cuidados paliativos, como por ejemplo la enfermera Sanders, que es como la pionera de los cuidados paliativos. ¿Por qué lo pongo? No voy a entrar en el tema, pero lo pongo para que sepáis que eso existe, que a veces no sabéis. Cuando una persona está en etapa ya, digamos, de la muerte, en las etapas terminales, mucha gente no sabe que existen asociaciones, fundaciones, expertos en acompañar. Por ejemplo, en España hay 3 o 4 fundaciones, asociaciones, hay alguna cofradía de la Iglesia Católica que también ayuda al acompañamiento, algunos monjes budistas en España que acompañan, pero la familia los tiene que llamar. Si tú no los llamas, ellos no van a presentarse en el hospital. Entonces, solo os lo digo para que lo sepáis. Y los cuidados paliativos es todo un mundo, que podríamos hacer un curso de 2 días con todos los cuidados, cómo se organiza, cómo se hace, cuál es la actitud. ¿Seguimos? Entonces, básicamente, la idea de los cuidados paliativos es que ya no buscamos hacer un tratamiento, porque la persona ya se la deja, en ese sentido, médicamente o clínicamente tranquila, solo se hace un cuidado, y la idea es buscar sanar y no curar. ¿Cuál es la diferencia entre sanar y curar? Curar sería, pues, una persona tiene un cáncer, pues va al hospital, le hacen una cirugía o le hacen una quimioterapia y el cáncer ha desaparecido. Pero sanar sería algo mucho más profundo. Sanar sería la persona toma conciencia, la persona entiende qué le ha pasado, la persona cambia su actitud interior, que es la que le generó esa enfermedad, y la persona crece a nivel de conciencia y de alguna manera la persona tiene una experiencia, digamos, transpersonal, una experiencia espiritual, una experiencia por encima de su propia mente. Y la persona descubre que ella es algo más que su propia mente racional, que es ese observador, ese testigo silencioso que descubriremos en esas prácticas de introspección. Y bueno, hay muchos otros temas y factores que no quiero entrar, pero vamos a entrar ya en el tema de la kalotanasia. Kalotanasia quiere decir, kalo es belleza en griego, kalotanasia es la muerte bella. Y orto es recto, ortotanasia sería una muerte recta. Entonces son conceptos que son muy ajenos a la comunidad normal de las personas, pero que a mí me gusta traerlos, solamente mencionarlos, para que entendamos que no tenemos por qué morir mal, no tenemos por qué morir feo, no tenemos por qué morir rabiando, obviando a la vida, obviando a la divinidad, o
si los seres humanos estuviéramos preparados durante el camino de la vida, sobre todo en los últimos tramos de la vida, podríamos ir corrigiendo actitudes interiores para tener todos los seres humanos una bella muerte. Y yo creo que es posible porque lo he visto varias veces. Entonces sé que las personas pueden prepararse interiormente para tener una bella muerte, y que cuando una persona muere de forma bella es increíble, sucede algo maravilloso que impacta en todas las personas que están a su alrededor. Cuando hay una persona que muere bellamente es una bendición para todos los que están a su alrededor. Cuando digo bellamente no quiere decir que no haya una enfermedad fea o desagradable, sino bellamente es como la actitud del alma, es como que hay una aceptación, hay una profundidad, y aunque haya cierta guerra interior, que siempre la va a haber, y haya cierta tensión, no pasa nada, porque la persona pasa por encima de esa guerra o de esa tensión y de alguna manera hace ese camino de una manera bella, y resulta siempre muy inspirador para las personas que observan ese proceso. ¿Seguimos? Entonces, simplemente para que lo tengáis en cuenta, aunque no es el tema exhaustivo de hoy, las fases del cuidado paliativo, o facetas, mejor dicho, es vigilar, cuidar toda la parte física, y ahí hay mucho debate, ahí hay muchas controversias. ¿Qué hacemos con mamá que se está muriendo? ¿Le damos más medicación o no se la damos? ¿Le quitamos el respirador o no se lo quitamos? Entonces ahí suele haber muchas peleas entre los hermanos, y todo eso impide esa bella muerte. Entonces hay que trabajar meses antes y hablar, comunicarse, ponerse de acuerdo para los cuidados físicos. A nivel emocional, muchas veces las personas están solas, no se atreven a mirar a los ojos a sus familiares, o los miran buscando una mirada de apoyo, y los familiares, como saben que esa persona se va a morir, pues rehuyen la mirada o no les dicen la verdad. Aquí tenemos otra pregunta: ¿hay que decirle la verdad de que se está muriendo o no hay que decírselo? Y todo eso es un tema que genera mucho debate, pero yo os lo planteo para que cuando os pase a vosotros, pues que no os pille tan de sorpresa, que no os haga tanto dolor, que no os haga tanto daño. Que sepáis que a nivel mental hay personas que están conscientes y quieren hablar del tema, quieren explicar cómo se sienten. A nivel mental quieren razonar, explicar, pensar, discutir. Otras no, otras prefieren no hablar, no discutir. Pero el buen cuidador, que puede ser una hija o un hijo o un enfermero o un profesional o un psicólogo, el buen cuidador tiene que darse cuenta de si la persona quiere trabajar a nivel mental o no. Porque a veces la persona no habla o no dice nada, pero no es porque no lo necesite, sino porque no encuentra a nadie que sea capaz de hablar de ese tema. ¿Me entendéis? Y eso es muy duro, porque la persona está muriéndose, quiere hablar de todo eso, pero toda su familia le hace el vacío. Cuando empieza a hablar de la muerte, de que se va a morir, ¡ay papá, cállate, no digas tonterías, te vas a recuperar! ¡Ay! Entonces la persona todavía se siente más sola y más aislada, es terrible. Por eso necesitamos formar damas y caballeros, acompañantes en el buen morir. Damas y caballeros que estén formados, que estén preparados y que puedan ir a un hospital o a una casa o a una ciudad, a un pueblo, a hacer ese trabajo que antaño se hacía en las civilizaciones antiguas. Igual que había personas que ayudaban a nacer, las parteras, las doulas, no tanto los médicos, sino las expertas en eso, también debería haber personas expertas en el buen morir y en el buen partir. Y a nivel espiritual también es un tema muy delicado, porque hay personas que quieren hablar del tema, otras no quieren, unas tienen creencias, otras no las tienen, pero da igual. El buen cuidador, el buen acompañante, no va a introducir una creencia religiosa si la persona no las tiene. O sea que es tremendamente, o mejor dicho, totalmente respetuoso, debe ser totalmente respetuoso. Si la persona tiene creencias espirituales o religiosas y quiere hablar o quiere hacer algún trabajo, ejercicio espiritual, necesita que se le acompañe, que se le haga. Si la persona no las tiene o quiere planteárselo en ese momento y hablarlo, sería bueno que uno lo pudiera hablar con alguna persona. Muy bien. Vamos. Entonces, aquí tenemos un poco de lío. Por eso he puesto esta diapositiva y la siguiente. Porque se mezcla cuando, por ejemplo, una persona fallece,
se mezcla muchas veces dentro del alma sentimientos contrarios, contradicciones, y tenemos que entender que hay dos duelos, digamos. Un duelo previo, mientras la persona ya está terminal, y un duelo posterior, cuando la persona ya se ha ido. Son como dos partes que se pueden trabajar en terapia y que tienen sus características. Pero sobre todo, lo que me interesa más es que veamos esto. Que yo, como ser humano vivo en este planeta, tengo que hacer los duelos de mis pérdidas. Tanto si me estoy muriendo como si no. Es bueno que yo lo haga. ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que a lo largo de la vida, como todos sabéis, vamos cumpliendo años y vamos perdiendo una pareja, un hijo, un perro que se me ha muerto, un proyecto donde yo puse todo el alma, un grupo de música, o cualquier cosa donde tú pongas el alma, cualquier cosa, proyecto, donde tú pongas amor, pongas cariño y pongas tu esperanza, pongas tu fortaleza y tu determinación, cualquier cosa se convierte en algo vivo para tu alma. Entonces hay que hacer el duelo de eso. Por lo tanto si tenéis personas que se están muriendo como las que no, todos deberíamos hacer estos trabajos de duelos de nosotros mismos, de nuestras propias pérdidas. Así que ejercicio número 1, toma nota. Revisa tu biografía. Revisa tu biografía. El que no tenga no pasa nada, que alguien tome nota por ella y si no, pues se lo pasa. Revisa tu biografía desde niño hasta el día de hoy y haz un compendio, haz un conteo de todas tus grandes pérdidas. ¿Sí? He perdido mi perro, he perdido cuando era niño a mi hermana mayor, he perdido cuando me casé a mi esposa porque se murió o porque me divorcié. Entonces, haz una especie de repaso histórico. Esto en la medicina antigua, en la medicina india de América, se le llamaba hacer el camino rojo, que era como hacer un rito de paso, que los que estabais ayer, el lunes, era todo un rito de paso, era hacer una recapitulación de todas las pérdidas que habían en tu alma. Entonces tú ibas para atrás en el pasado, con ejercicios simbólicos se hacía, y entonces en cada lugar, aquí estaba tu perro muerto, aquí estaba tu pareja, el divorcio, aquí estaba, por ejemplo, que has perdido tu empresa, aquí estaba que habías perdido una batalla y habías salido perdedor tu país. Entonces el indio iba para atrás y recapitulaba, y entonces se ponía en paz su alma con cada una de las personas, porque todos son seres vivos, aunque sea un grupo de música o una empresa, todos son seres vivos. En el alma todo está vivo, sobre todo si le has puesto amor, porque el amor vivifica. Entonces se ha llenado de vida. Entonces, ¿cómo se hacía? Los indios hacían una especie de intercambio de regalos. Le llamaban intercambio de regalos. Entonces, era como que yo tenía que hacerle un regalo a ese perro muerto y el perro muerto me daba un regalo a mí. A mi esposa que se había ido con otro y que nos hemos divorciado, pues igual, yo le daba un regalo, pero de verdad, no un regalo envenenado, cuidado. Porque lo que le das a otro es lo que te das a ti mismo. O sea, que yo os aviso, lo que das es lo que recibes. Entonces, le daba un regalo, a otra persona le daba un regalo. Todo era una visión, era virtual, no era físicamente ir a buscar a tu ex esposa o a tu perro muerto. ¿Me entendéis? O sea, es un proceso interior. Todo lo que vamos a hablar hoy es interior, prácticamente. Por eso hemos empezado con el ejercicio y acabaremos con otro ejercicio hacia adentro, porque en realidad todo el trabajo que vale la pena es un trabajo interior. Lo de afuera simplemente son los reflejos de ese mundo interno. Entonces adentro se toman las decisiones, adentro se resuelven los problemas, adentro se desatascan los atascos, todo es adentro. Y afuera es un universo que en realidad es un espejo. Nunca hay que hacer nada afuera del universo. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando te ves despeinado en el espejo, que a mí me pasa bastante a menudo. Entonces, a nadie se le ocurre sacar el peine y peinar el espejo, ¿no? Pero todos intentamos resolver el mundo afuera. Cambiar a esa persona, cambiar a esa otra persona, ayudar a ese, que la cosa vaya bien en el dinero, en el negocio, en el amor, en la sexualidad.
pero en realidad los movimientos empiezan por dentro y se resuelven adentro y afuera simplemente se refleja. Entonces todo el mundo se peina a sí mismo y nadie peina al espejo, ¿verdad? Pues eso que hacemos cada mañana, de peinarnos a nosotros, en lugar de peinar al espejo, luego en la vida no lo hacemos. Pretendemos cambiar el mundo, en el sentido de forzar las cosas. No forzamos, no hay que forzar afuera, hay que trabajar adentro. Bueno, entonces luego viene este duelo, que casi nadie habla de este duelo, que es, yo me estoy muriendo, estoy en una enfermedad terminal y tengo que hacer el duelo de mi propia pérdida, de que voy a perder mi vida ya, de aquí a 3 meses, por ejemplo. Pues yo tengo que elaborar el duelo de mi propia muerte, de mi propia pérdida de mi vida. ¿Me entendéis? Y eso casi nadie le pone el acento ahí. Casi todo el mundo habla del duelo, digamos, del que se queda. Que se me ha muerto papá y yo estoy de duelo por papá. Pero papá, antes de morir, tiene que hacer su duelo de su pérdida y casi nadie lo hace. Y sería muy bueno que lo hiciera. Ya sé que nuestros padres, abuelos, pues se han criado en otra época y no se quieren meter en estas cosas, digamos, raras. Para nosotros es terapia, pero para ellos son cosas raras. Y ellos prefieren a lo mejor morirse en silencio, aguantando ahí como si fueran palos de madera. Pero sería bueno, si no quieren hacerlo, por lo menos que alguien se le acercara y le dijera, ¿quieres hablar de esto? ¿Quieres que te acompañe a hacer tu duelo? Eso sería bueno, porque esa persona está perdiendo lo más preciado que tiene, que es su propia vida. Y mucha gente muere sin haber hecho el duelo de esa pérdida, que es su propia pérdida vital. Que en realidad, según dicen los sabios, lo que vamos a perder es la identidad falsa. O sea, vamos a perder la cédula, vamos a perder el DNI, vamos a perder el pasaporte, vamos a perder el apellido, vamos a perder los papeles que se han firmado ante notario. Pero no vamos a perder lo que realmente somos. Lo que verdaderamente somos no lo vamos a perder. Eso es un gran descubrimiento que cada persona tiene que descubrir en este planeta. Hemos venido para descubrir eso. Estamos todos aquí hoy para descubrir eso. Lo que va a quedar cuando desaparezca todo lo demás. Y lo recomendable es morirse antes de morir. Eso ya lo decía San Pablo, eso lo decía Confucio, lo decía Platón, lo decía Séneca, lo decía Buda. Es decir, morir antes de morirse sería lo ideal. ¿Para qué? Para que cuando muramos o lleguemos a perder nuestra vida, podamos elaborar el duelo, porque ya hemos hecho varios duelos, varias prácticas, y ya hemos muerto varias veces. ¿Y cómo se puede morir varias veces, digamos, con seguridad? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Con un qué? Con un rito de paso. Los ritos de paso son para eso. Entonces, ¿cómo puedes tú morirte antes de morirte? Pues haz un ejercicio. Te vas 5 días a la montaña y dejas el carnet de identidad aparte, dejas el celular 5 días sin tocarlo y escribes un diario de introspección o haces el Camino de Santiago y entonces te mueres, realmente te mueres. Yo hice el Camino de Santiago 3 veces y la verdad que era como morirse, porque te vas como quitando cosas de encima, te vas quitando de la mochila, sueltas el champú, sueltas el reloj, se lo regalas a alguien o lo dejas en un albergue para que alguien lo aproveche y al final no queda mucho del que empezó, sino queda lo esencial, queda ese niño o esa niña, digamos, inocente, que es el que vino a este planeta para experimentar todo eso y se fue recubriendo de barro, se fue recubriendo de armaduras de hierro y cuando empecé el Camino de Santiago tenía la sensación de que estaba en una armadura de hierro, literalmente, porque miraba el reloj, me preocupaba de la comida, de la bebida y por el camino vas perdiendo como la hojalata y al final es como una muerte y un renacimiento, pero eso es un ejemplo nada más. Se pueden hacer muchas otras prácticas o ejercicios que sean sanos, que no te pongas en peligro, pero que sea como una muerte y un renacimiento. Por ejemplo, me he ido al Machu Picchu y he vuelto, ¿no? O no hace falta tampoco viajar, porque todo es interior, os lo recuerdo. Uno lo puede hacer en su casa, pero desgraciadamente en nuestra casa estamos muy atrapados
por los vínculos familiares y por la televisión y por el trabajo, a no ser que puedas hacer unas vacaciones en tu propia casa. Eso también se hace. En la pandemia se hacía retiro doméstico, retiro de silencio 5 días, o retiro de yoga doméstico de 5 días. Y en la pandemia se pudo hacer todo eso. Yo escribí un libro de poesía en la pandemia, por ejemplo. Qué mejor pérdida de tiempo que escribir un libro de poesía. Es lo mejor contra el sistema. O sea, el sistema quiere que seamos productivos, millonarios, y lo mejor que puedes hacer contra el sistema es, voy a escribir poesía, que no le interesa a nadie, no vende nada, no se gana dinero, no cotiza en bolsa. O sea, también hay que ir un poco contra el sistema para poder profundizar. Y por último, lo que ya todos sabéis, que supongo que la mayoría de las personas viene por este tema, el duelo que estoy yo pasando por alguien que se ha ido. Mi perro se ha marchado, o mi hermana está postrada en una cama y se va a ir de aquí a unas semanas a otro lado, no sé a dónde. Y entonces tengo que hacer el duelo de esa persona. O el duelo mío con relación a esa persona, porque en realidad no hago yo el duelo de esa persona, lo que hago es mi proceso de duelo con relación a esa persona, porque el duelo viene de dolor. La palabra duelo viene de dolo, latín, dolor. Entonces, yo hago el proceso con relación a... Y aquí tenemos las etapas del proceso de pérdida, según Kubler-Ross, que es otra también de las grandes investigadoras del tema. ¿Quiénes han leído algún libro de Elizabeth Kubler-Ross? A ver, por allí. Hay un libro muy bonito que se llama La Rueda de la Vida, muy bello, me gustó muchísimo, y otro que se llama La Muerte, un amanecer. Pero tiene muchos, todos sobre estos temas de la muerte, del acompañamiento. Ella fue pionera en estos temas en Estados Unidos, y también trabajó el tema del duelo de los niños. Cuando un niño iba a morir, le acompañaba a que el niño hiciera el duelo. O cuando moría un niño, le acompañaba a la mamá o al papá a hacer el duelo de ese niño, que es dificilísimo. ¿Por qué es difícil hacer el duelo de un niño? Es muy difícil porque para nosotros es injusto, es inapropiado y es injustificable que muera un niño antes de llegar a ser adulto y desarrollarse. Por eso la muerte de los niños es más difícil de realizar que la muerte de los adultos. Para nosotros, la muerte de un niño, de un bebé o de un joven, siempre nos resultará algo, digamos, bastante indigerible. Es normal. Y fijaros en este dato. Tenemos una palabra en español y en todos los idiomas para hablar de una persona que pierde a sus padres. ¿Se llama? ¿Más fuerte? Los de Quito sois quietitos, sois tranquilos, sois muy educados, pero a mí me gusta también un poco los de Guayaquil, o sea, que son más bailantes, más... Entonces, cuando una persona pierde a su papá o a su mamá, pues se le llama huérfano de padre, huérfano de madre, pero cuando una mamá pierde a un hijo, ¿cómo se le llama? No he encontrado todavía ninguna palabra. En español no existe una palabra para soy el padre, se me ha muerto mi hijo, yo, ¿qué soy? No soy huérfano de hijo, puedo ser huérfano de padre o de madre, pero no se dice huérfano de hijo. Entonces, el hecho de que no exista esa palabra, ¿qué significa para vosotros? Que negamos esa realidad. Que negamos esa realidad. Que negamos esa realidad. No hemos creado ni siquiera una palabra para eso. Así que los especialistas de hoy tenéis también un ejercicio, este es solo para los especialistas. Buscar una palabra, inventar una palabra, o buscarla en el idioma quechua o en el idioma, qué sé yo, en el idioma antiguo, porque a lo mejor ellos la tenían. Pero nosotros no tenemos esa palabra y entonces las personas que vienen a mi consulta, yo soy terapeuta transpersonal, hago consultas individuales, cuando viene una mamá o un papá que ha perdido a un hijo o a una hija, no tiene la palabra para definir su estado. Y entonces eso agrava y hace mucho más difícil el proceso de duelo, también porque a nivel social ella no sabe cómo posicionarse. Si se pone alegre, porque ya ha pasado el duelo, cree que los demás van a juzgarla porque está siendo alegre. Y entonces dice, ¿cuánto tiene que durar mi duelo?
6 meses, 1 año, 3 años. Entonces, como no hay palabras para eso, las papás y los papás y las mamás se confunden más todavía y el duelo es mucho más difícil de realizar. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Se entiende? No, seguimos. Entonces, las fases son, muy rápidamente, el evento, que sucede aquí, el evento, la muerte, lo que sea, y hay una sorpresa, puede haber mucho miedo y puede haber una negación. Las fases del duelo las vamos a poner así, pero pueden cambiar, ¿vale? O sea que pueden cambiar de posición. Así que si veis que una persona, en vez de empezar por aquí, empieza por aquí o por aquí, es normal que cambien las etapas de posición. También es normal, esto es muy importante, que cada persona necesita estar en esa etapa el tiempo que necesite. Es decir, que habrá personas que pasarán 2 días aquí, 1 mes aquí, 1 mes aquí, pero habrá personas que pasarán 1 mes aquí, 2 días aquí. Entonces eso depende de cada persona y hay que respetar encontrando el pulso de esa alma, porque cada alma va integrando, digiriendo, atravesando ese túnel. Cada alma lo lleva a su ritmo, no podemos forzarlo. Lo que sí que podemos es propiciar a través de ejercicios, a través de psicoterapia, a través de arteterapia, a través de muchas formas, propiciar, digamos, que vaya pasando de una etapa a la otra, pero no podemos empujarla. ¿Se entiende la idea? No la vamos a empujar, la vamos a testear, la vamos a acompañar. ¿Sí? Y también es normal que se repitan las etapas, que eso también a la gente le asusta muchísimo y vale la pena recordar que se pueden repetir las etapas. Es decir, yo paso de aquí a aquí, luego me vengo aquí, luego me vengo aquí y otra vez vengo aquí. Y entonces yo digo, Dios mío, me estoy volviendo loco. He pasado por cuando hace 6 meses, cuando me dijeron que mi padre iba a morir, por la negación, no, esto no puede estar pasando, esto no puede ser real, seguro que se han equivocado, vamos a hacer 5 diagnósticos más a 5 hospitales diferentes, la negación. Pero habiendo pasado de esa etapa a otras etapas, puede ser que aparezca otra vez la negación. Y digo, no, no puede ser. Y yo mismo me vuelvo loco porque digo, pero si eso ya lo pasé, otra vez estoy en la negación. Entonces, lo bueno es saber, que todo el mundo sepáis, que las etapas se pueden repetir. Es decir, es como que reaparece otra vez una de esas etapas. No os asustéis, porque la mayoría de la gente se asusta y dice, yo ya pasé por la rabia, por la ira, ya pasé por la negociación, ahora estoy en la tristeza y en la depresión, y ahora me vuelve otra vez a salir un montón de rabia otra vez. Y la persona se asusta un montón y dice, Dios mío, estoy depresivo, darme medicación, o no te pasa nada raro, estás simplemente viviendo el duelo, y el duelo tiene sus fases, sus etapas, y las etapas se pueden repetir las veces que sea necesario. Y de esa manera ya todos estamos advertidos y todos ya conocemos, más o menos, aunque de aquí a unos años, o unos meses, o unas décadas, no os acordéis del proceso, pero cuando paséis por la muerte y de un ser querido, sabréis que esas etapas son así, se pueden repetir, se pueden, digamos, cambiar el orden. Lo que el terapeuta tiene que ver, que ese es mi trabajo, es que la persona no se quede atascada en ninguna de esas pruebas. Serían como pruebas heroicas por las que el alma del héroe, volviendo al viaje del héroe, son pruebas donde el alma tiene que atravesar esas pruebas. Son pruebas dolorosísimas, duras, pero de alguna manera es un viaje interior, es un viaje del héroe. Si se viviera bien, con una especie de, digamos, de fuerza interior, aunque fuera muy doloroso, si se viviera bien, al salir del duelo estaríamos mejor, seríamos mejores seres humanos. Realmente tendríamos más amor, más compasión, más comprensión. ¿Por qué? Porque al haber pasado por todo ese mare magnum, por toda esa montaña rusa, el alma se va como, ¿cómo te diría yo? Se va forzando, el alma se ensancha, se cierra, se abre, se cierra. Y eso es lo mismo que cuando trabajas una espada. La espada la pasas por el frío, por el hielo, luego la metes en las brasas, en el horno, y luego la pones en el yunque y le das esos martillazos
para quitar la escoria y que quede de hierro que se transforme en acero inoxidable. Bien, pues nuestra alma, las almas humanas, son hierro transmutable en acero inoxidable, que como sabéis es resiliente, palabra de moda, resiliencia, y el acero es fuerte, afilado y no se rompe. Y entonces no se quiebra. Entonces deberíamos de aprovechar los duelos para convertirnos en espadas de acero inoxidable. Si me permitís un poco la metáfora. Pero esa es la idea, ¿no? Y entonces yo viviría 3 o 4 duelos fuertes a lo largo de toda mi vida y 10 o 12, digamos, medianos, y 200 duelos leves o pequeños. Pero al acabar mi vida, al haber vivido tantos duelos, mi propio duelo, que era el que decíamos antes, el número 2, ya lo viviría de una forma mucho más sana y natural. ¿Sí? Os voy a dejar tiempo para preguntas luego después del descanso. Sigo 5 minutitos o 10 con la parte teórica, 5 minutitos. Y quería reforzar y repetir esta idea, la idea de que el terapeuta no tiene que empujar. Yo caí en ese error, porque yo, como todo el mundo, cuando coge el coche le ponen una L, ¿no? Aquí se pone una L, ¿no? Cuando eres Nobel, ¿no? Cuando llevas el coche nuevo, en España le ponen una L detrás, una pegatina. No puedo usar ese ejemplo. Bueno, que todos los terapeutas metemos la pata, sobre todo al principio. Y entonces vas descubriendo con el tiempo, con la experiencia, con muchas sesiones, al final algo que no está en los libros. Es como que el tempo, la cualidad de cada alma humana, de cada interioridad humana es propia, es sagrada, es como naturaleza, y la naturaleza lleva su ritmo. Tú no puedes estirar de una flor, de un geranio, para que crezca. Pues igual no puedes estirar de un alma para que pase de una etapa a la otra, sino la vas acompañando. Y sí, el jardinero lo que hace es ver si hay ramas que entorpezcan el crecimiento del geranio, entonces aparta las ramas, o verifica que le llegue la luz del sol, verifica que le llegue el aire fresco, la va regando, entonces en cada sesión la va regando. Entonces es más como el trabajo de un jardinero, no sé qué dirían mis compañeros expertos en el duelo, pero para mí es como un trabajo de jardinero y no otra cosa. Es algo, por lo tanto, delicado, humano y muy natural. Y muchas personas se quedan pegadas, o nos quedamos pegados, enganchados a alguna de las etapas. Por ejemplo, ¿no habéis visto una persona que tiene mucha ira siempre? Pero siempre, una persona que está siempre iracunda. Pues cuando una persona tiene un carácter de ira, es porque tiene algún duelo bloqueado ahí en la ira. Entonces, a lo mejor, imagínate un niño que, yo qué sé, se le muere su hermano en un accidente de coche y a él no le dejan ir al entierro. Y entonces no puede despedirse de su hermano. Y le mienten el papá y la mamá, y encima, años después se entera de cómo había sido la muerte de su hermano. Entonces, esa persona, el duelo, no lo puede hacer. Y entonces, en el punto de la ira, se queda como pegado y ahora ya tiene un carácter de ira. El problema es que la persona cree que su carácter es así. Y se identifica tanto con eso que cree que esa persona es así. Pero nadie es iracundo en realidad, por naturaleza. Por temperamento sí, hay temperamentos suaves, fuertes, flojos, pero no hay caracteres así. Eso es una construcción psíquica artificial, normalmente patológica y siempre patogénica, porque las enfermedades salen de ahí, como también vimos el otro día en la psicosomática, en otra clase que vimos, donde las emociones de ira, de tristeza, etc., generan muchísimas enfermedades. Por lo tanto, verifiquemos una persona que todo lo negocia, ¿no? ¿Quedamos a las 10 o a las 10:30? A las 10:30, a las 10.